reconoce los avances en la política de combate a la inflación, pero considera que el nivel elevado de la inflación en 12 meses y las expectativas de la inflación distantes a los objetivos del régimen de metas del 6,5% no ofrecen espacio para flexibilizar la política monetaria. La tasa de referencia del BCE permanece inalterada desde julio del 2015, cuando alcanzó el 14,25% tras un ciclo de alzas con las que se intentaba contener la inflación. La decisión de este miércoles, esperada por el mercado, se tomó por unanimidad. Lo que comentabas de Venezuela, en parte es cierto también en Brasil, ¿no? Todo está girando en torno a esta crisis política, ¿no? Las noticias están interrelacionadas. Bueno, vemos este tema económico y vemos también el tema político. La presidenta de Brasil, por ejemplo, ha dado una entrevista a la cadena CNN con una de su corresponsal internacional de mayor trayectoria, que es Cristiana Mampur. Por supuesto que ha defendido su gestión, considera que es injusto el impeachment y también está, por otro lado, lo que sucedería, ya poniéndose en el caso que esa votación en el Senado se dé y que comience el juicio político y ya tenga que dejar por 180 días el cargo, ¿no? Entonces ya se están hablando de posibles ministros, incluso ya de canciller, por ejemplo, José Serra, un personaje que ha trabajado en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Se habla también de ministro de Economía. Claro, parece adelantado, pero a la vez, quitando y sin ya llegar a comentar lo cuestionable que es Temer, su vicepresidente, también es necesario, porque va a ser una cosa muy rápida, ¿no? Después de la votación se aleja la presidenta y asume el vicepresidente. No solamente se está hablando de ministros, inclusive hoy un líder del PMDB de Temer ha comenzado a señalar cuáles serán las líneas económicas del nuevo gobierno, claro. Lo cual es obviamente ya no solamente del ministerio, sino también de las líneas económicas, además líneas económicas bastante liberales en temas económicos. Y de ahí viene el propuesto para que sea ministro de Economía. Exacto, entonces estamos hablando de, y él ha señalado, de reducción del gasto público, reformular el sistema de pensiones costoso, autonomía del BCE, refundamos algunas medidas bien liberales, lo cual se entiende en el contexto actual de alianza o de acercamiento con ciertos partidos de derecha. Pero lo que no se entiende es cómo este mismo partido fue aliado del PT y que ahora ofrezca eso. Es decir, eso es lo que un poco queda, y es lo que deslegitima justamente al PMDB como partido gobernante, porque tienes a un Temer que ha sido aliado de Dilma Rousseff durante mucho tiempo, un Temer que seguramente si Dilma Rousseff cae, él también le podría caer porque firmó los mismos documentos por los cuales se le cuestiona a Dilma Rousseff, y un PMDB que, como lo dijimos en la semana pasada, ha participado de todos los gobiernos en los últimos 25 años. Entonces, la verdad es que, y ese es el gobierno, y ese es el presidente que gobernaría en Brasil, por lo menos en esta etapa de suspensión, en caso se dé, de aproximadamente 180 días. Claro, y ahí el candidato que quedó segundo con Dilma Rousseff, Aécio Neves, su partido PSDB, es el que está decidiendo hasta qué punto participa en este nuevo gobierno. Por un lado es una vitrina con mira a las elecciones del próximo periodo, pero por otro también puede perjudicarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un juego político. Sí, porque ya un sector de la derecha está hablando sobre las nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque el periodo de Dilma es un periodo relativamente corto, se ha pasado recién año y medio. 2018, claro, quedarían todavía 2 años más de presidencia. Y no sé si Temer y el PMD, que va a adquirir el poder por primera vez directamente, aunque no por sufragio. No por sufragio directo, que es lo que se queja Dilma Rousseff. No por sufragio directo, están dispuestos a convocar elecciones. Bueno, acá ya lo están llamando Frank Underwood, ¿no? A Temer, refiriéndose a esta serie de Netflix tan popular en internet, House of Cards, sobre este vicepresidente que intriga de manera tal que logra quedarse con la Casa Blanca y luego más bien intenta reelegirse ya a través del voto directo. Bueno, y todo esto, estas coordinaciones que está haciendo Temer suceden en uno de los edificios emblemáticos de Brasil, esta ciudad especialmente diseñada para ser la capital de un país como Brasil y diseñada nada menos que por Niemeyer, este arquitecto también uno de los más importantes a nivel mundial y reconocidos internacionalmente. Bueno, esta es Brasilia, algunos edificios. Acabamos de ver, por ejemplo, el Palacio, la Catedral de Brasilia, hemos visto el Palacio de los Diputados, es la estatua de Juscelino Kubitschek, quien fue el presidente que determinó que se construyera Brasilia, y todo esto es en el Palacio Yugurú, que es un palacio erigido para ser la sede de la vicepresidencia, ¿no? Es la explanada de los ministerios, que ya están buscando quiénes lo van a ocupar el siguiente gobierno de transición, y luego entran ya a este palacio también construido por Niemeyer, que es donde vive
Yaburú. Vive el vicepresidente, en este caso Michel Temer. Casa del vicepresidente es un espacio que dice que priman los lugares exteriores, con jardines de Burle Marx, que es este arquitecto también que diseñó gran parte de Copacabana y este malecón también tan conocido, ¿no? Entonces hay murales del mismo escultor que hizo, diseñado por Niemeyer, ¿no? En 1973, 13 años después de la inauguración de Brasilia. Bueno, en este lugar es donde ahora están llevando a cabo estas reuniones para ya determinar cómo será, si es que se da finalmente un gobierno de transición o un gobierno que sigue en el poder hasta el 2018. Que complete el mandato faltante. Sí, ahí están los espacios internos, externos, incluso se ve el escritorio donde probablemente esté despachando Temer. Veamos, Dilma Rousseff ha dicho que va a continuar con su lucha y lo ha declarado, como hemos comentado, a CNN. Solamente un detalle, Temer tiene menos aprobación que Dilma Rousseff. Mientras que Dilma roza entre el 20 y 30%, Temer está menos del 10%. Y ese sería el próximo presidente probablemente de Brasil. Y mientras Lavallato sigue avanzando, hoy día había una conferencia de prensa de la fuerza de Lavallato en Curitiba, anunciando más investigaciones que se suman ya a las que hemos conocido y vuelven a haber acusaciones, por ejemplo, contra el dueño de Odebrecht que está en la cárcel. Exacto. Hay una causa más contra él y dicen que la norma era la propina, las coimas. Vamos ahora con el Perú. El informe de Perspectivas Económicas Las Américas, elaborado por el Fondo Monetario Internacional, ha lanzado los pronósticos de crecimiento económico y ha determinado que el Perú será el único país en la región andina que tendrá un buen pronóstico económico. Bueno, también Bolivia, ¿no? Esto gracias al fortalecimiento con mayor rapidez que ha presentado respecto a lo proyectado por ese organismo en el estudio del año pasado. La inversión en el sector de la minería será el principal factor de crecimiento del Perú, que llegará, según estos pronósticos, al 3,75%. Esta proyección supera las economías como de nuestra región, como Colombia, México y Chile. Según el informe, la proyección para Sudamérica tendrá una contracción del 0,5%, lo que prevé 2 años consecutivos de caída. Ecuador es uno de los más perjudicados para el 2016, ya que será una contracción de su economía, lo que representará la caída de 4,5% como consecuencia de los bajos precios del petróleo y las condiciones restrictivas del país. Este informe no contempló el terremoto, que también traerá, como ha dicho ya el presidente de Ecuador, consecuencias económicas negativas para su país. Bueno, y recordar que cuando hubo la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial acá en Lima, cayó como un baldazo de agua fría las proyecciones del Fondo Monetario para el crecimiento peruano, ¿no? Y ahí entonces fue que el presidente Humala le dijo, no creo, le digo que vamos a poder... Que finalmente sucedió. Exacto, le vamos a demostrar que vamos a hacer lo contrario. Y Christine Lagarde dijo, bueno, que muéstrame, encantada que eso sea así, ¿no? Bueno, y lo que estamos viendo, ¿no? Y la situación de Ecuador sí puede complicarse con el terremoto por la magnitud, ¿no? Y ya de por sí, Ecuador, antes del terremoto, era un país que se especula, según el Fondo Monetario, que podría decrecer 4 puntos, aunque las cifras, pues los entes gubernamentales nos señalan lo contrario. Como suele suceder pues cuando salen ese tipo de cifras, obviamente no puedes decir sí, vamos a decrecer. Sin embargo, el terremoto de Ecuador es un país que no tiene los recursos que tenía hace 10 o 5 años producto del petróleo, un país que es petrolero per se, pues ante la disminución del precio del petróleo creo que va a tenerse mucho más dificultades. Ahora, en el caso del Perú es rescatable y es curioso, ¿no? Porque de los países que más crecen en la región son 2 países que tienen modelos distintos, ¿no? Lo cual hablan de la diversidad de los modelos económicos en la región, Bolivia y Perú. 2 países que crecen, digamos, a tasas bastante interesantes superior al resto, pero con 2 modelos económicos o 2 miradas acerca de su integración al mundo distinta, ¿no? Pero lo de Bolivia parece ser una cosa más ideológica y de discurso que en la práctica, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es ser responsable y otra cosa creo que es modelo. Pero es cierto que Bolivia no ha accedido, no es muy tendiente a firmar tratados de libre comercio. La integración de Bolivia con el mundo es distinta a la que el Perú ha señalado. Sus mecanismos de integración que promueve son distintos a los que promueve el Perú. Ellos han promovido cambios internos en materia económica que ha pasado, por ejemplo, por nacionalizaciones, a lo que Perú no ha seguido. Sí estamos hablando de 2 modelos responsables, pero con lineamientos distintos, digamos, tanto interno como externamente, pero en ambos casos medianamente exitosos, digamos, si comparamos a los 2 países con el resto de los países de la región. Seguimos en la región. El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, criticó la aprobación en el Senado de la llamada ley antidespidos. Dijo que destruye el trabajo de los argentinos. La oposición argentina ha empezado a rearmarse y a debilitar a Mauricio Macri en el Parlamento con la primera derrota importante de su gestión.
Con 49 votos a favor y 15 en contra, los legisladores de ese país aprobaron la propuesta de ley del Frente para la Victoria para impedir los despidos masivos implementados por el presidente de centro-derecha Mauricio Macri. El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Diputados y en caso de aprobarla sin modificaciones será ley, de lo contrario regresará a la Cámara Alta. Se estima que en esa votación el Frente para la Victoria, junto con otros bloques de la oposición, intente avanzar con la aprobación de este proyecto de ley que pone en evidencia la emergencia ocupacional y establece la prohibición a las empresas de despedir o suspender trabajadores por un plazo de 180 días. El gobierno de Mauricio Macri ya mostró su rechazo, por lo que es probable que se vea obligado a vetarla para impedir que prospere. En tanto, en las calles, los sindicatos peronistas han preparado una gran movilización para el viernes. De momento no es una huelga. Aún así, el oficialismo sigue teniendo un enorme apoyo internacional después de años de crisis. Un exalcalde de Bogotá, quien debería estar en prisión purgando una condena de 18 años por corrupción, fue descubierto libre y paseando en un parque de la capital colombiana. La propalación en redes sociales de un video en el que se ve en una calle del centro de Bogotá al exalcalde de la capital, Samuel Moreno, condenado a 18 años de prisión por un caso de corrupción, ha levantado polémica en Colombia. Las imágenes fueron publicadas en Facebook por Andrés Ocampo Perdomo, quien en el momento de grabar a Moreno lo increpa por sus actos corruptos y por no estar esposado. Al final de la grabación se ve a un miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que trata de impedir que siga grabando. Señor, ¿y usted por qué no lo tiene esposado? Sí, ¿en dónde están las esposas? ¿Se no le da pena hacer una rata, la rata inmunda que es? ¿No le da pena? No, claro que no. ¿Por qué? Porque se robó millones de pesos. ¿Por qué no está esposado el señor? ¿Por qué no está esposado el señor? Listo, vamos para... Al parecer, Moreno estaba cumpliendo una diligencia en un juzgado cercano y fue sorprendido sin esposas mientras aguardaba el vehículo para regresar a la escuela de soldados, donde está detenido. Señor. Cabe recordar que a finales del mes pasado, Moreno fue condenado a 18 años de prisión por un caso de corrupción relacionado con la adjudicación ilegal de contratos para operar el servicio de ambulancias en la capital. Se condenará a Samuel Moreno Rojas a la pena principal de 216 meses de prisión, multa de 299 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el tiempo de 224 meses. Moreno asumió la alcaldía bogotana el 1 de enero de 2008 para un periodo de 4 años, pero fue destituido el 3 de mayo de 2011, 7 meses antes de concluirlo por corrupción. El llamado carrusel de la contratación es un escándalo que estalló en 2010, cuando salió a la luz el pago de sobornos por parte de contratistas a políticos y funcionarios para la obtención de millonarias licitaciones de obras y servicios en la capital colombiana. Una pausa y al volver. Protestas con disturbios en París y otras ciudades de Francia por ley laboral.